buenas tardes a todas y todos. Esta mañana estamos aquí para escuchar al familiar de Digna Ochoa, Jesús Ochoa y Plácido, y David Peña y Carla Michel, que son sus representantes, para profundizar en los detalles sobre la admisión de la demanda, sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le cedo la palabra a David Peña, que nos hablará sobre los detalles de esta admisión. Gracias. Gracias, Laura. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan, los que siguen la transmisión también. Bueno, pues compartirles que durante ya prácticamente 19 años se ha estado desarrollando un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el asesinato de la abogada defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrido el 19 de octubre del año 2001 en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Durante todos estos años hemos estado enviando información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien prácticamente al día siguiente de que ocurrieron los hechos, el 20 de octubre de 2001, inició un procedimiento de oficio, la Comisión Interamericana, para investigar, para acompañar la investigación que estaban desarrollando las autoridades mexicanas. Entre el 2003, que fue la primera determinación, la primera conclusión de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la Procuraduría de la Ciudad de México, resolviendo que Digna Ochoa se había suicidado, en esa primera conclusión del año 2003. Desde esa primera conclusión y hasta el año 2011, la familia Ochoa y Plácido, con diferentes representaciones legales, nosotros nos tocó también formar parte de esa representación legal, impugnó frente a los tribunales, reclamó ante los tribunales esa resolución que había dictado la Procuraduría, donde señalaba que Digna se había suicidado. Durante prácticamente 8 años, el litigio se mantuvo entre la familia y la Procuraduría sobre los peritajes, sobre la información, sobre los datos que la Fiscalía presentaba para robustecer o para sustentar su hipótesis del suicidio, frente a los dictámenes, los peritajes y los testimonios que la familia y los representantes legales presentamos para acreditar que Digna Ochoa había sido asesinada. Durante todos esos años, insisto, el litigio se mantuvo únicamente para lograr que la investigación se mantuviera abierta. Lamentablemente, en el 2011 se resolvió por un tribunal federal que la investigación debería de cerrarse, y desde ese momento, en estos 9 años que han transcurrido, la investigación se ha mantenido congelada en el caso de Digna Ochoa. No ha habido ya investigación, se mantuvo cerrada durante estos 9 años, y bueno, en el 2019, la Comisión Interamericana, en mayo del 2019, la Comisión Interamericana emitió un informe de fondo. Esto implica que analiza el caso, revisa cuáles son los elementos que hay en el caso y resuelve en un informe señalando que hay, dice la propia comisión, graves irregularidades en la investigación del caso de la muerte de Digna Ochoa y Plácido. En relación a diferentes peritajes que se habían realizado mal, a una hipótesis del suicidio que había construido la Fiscalía, que no tenía un sustento científico, que no tenía un sustento con base en peritajes, que no tenía un sustento real en la propia investigación, la Comisión Interamericana resuelve en mayo del 2019 declarar una responsabilidad al Estado mexicano, en su conjunto al Estado mexicano. Recordemos que los casos que se llevan en el sistema interamericano, la Comisión y en la Corte, no son contra personas en individual, sino contra la institución. El Estado mexicano en su conjunto determinó que había una responsabilidad por parte del Estado mexicano. Durante el mes de mayo hasta el mes de octubre de 2019 se mantuvieron distintas comunicaciones con la Comisión Interamericana, nos pidieron informes, los enviamos, le pidieron informe al gobierno mexicano, al Estado mexicano, envió el Estado mexicano una información, y en el mes de octubre de 2019 la Comisión resuelve que las recomendaciones que había emitido desde el mes de mayo el gobierno mexicano no fueron atendidas, y por lo tanto el caso se eleva o se presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento a nosotros nos dan un plazo para presentar documentos, pruebas, testimonios.
Así lo hicimos y el último documento se envió justo la semana pasada. Por eso nosotros quisimos esperar, digamos, hasta concluir este proceso que estamos integrando en la Corte Interamericana, hasta concluir toda esta etapa de presentación de datos, de pruebas, de testimonios, de peritajes, para poder difundir, digamos, a mayor profundidad el caso y el trámite que se sigue ante la Corte Interamericana. Es importante para nosotros como abogadas y abogados, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Llevamos acompañando como organización, el caso lo llevamos desde hace 8 años, como amigos de la familia, llevamos acompañándolo prácticamente 17, 18 años, y el caso es muy importante y resumiré brevemente por qué nos parece que es emblemático este asunto. Es emblemático por varios aspectos. Uno, el primero de ellos es que 19 años después se abre la posibilidad de que este caso sea conocido ante instancias internacionales y con ello se abre la posibilidad del acceso a la justicia. El segundo elemento es que en su momento Digna Ochoa, y el caso de Digna fue un caso emblemático en el espectro de defensoras y defensores de derechos humanos en México. El caso generó una polarización por las propias posiciones que se habían manejado desde la Fiscalía, desde la Procuraduría. Se generó esta posición de división entre homicidio y suicidio y pues incluso en el propio espectro de defensoras y defensores de derechos humanos se generaron estas dos posiciones. Hoy es importante, 18, 19 años después de los hechos, que se conozca cuál ha sido la posición desde el primer momento de la familia y qué está reconociendo la Comisión Interamericana sobre la posición de la familia y sobre la investigación. Y desde luego que se reconozca cuál va a ser la posición y eventualmente la sentencia que podría dictar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso. Es importante también porque hemos tenido la oportunidad de recuperar algunos documentos que literalmente se habían quedado perdidos en el tiempo, perdidos en los archivos, en donde, por ejemplo, se logró documentar y presentar a la Corte Interamericana un buen número de investigaciones, de averiguaciones previas que se habían abierto por las amenazas que Digna Ochoa había recibido, obviamente, antes de su muerte, y que nunca fueron investigadas. Incluso esas investigaciones las llevó la Procuraduría General de la República durante 8 meses y tampoco concluyó nada. Es decir, hay una responsabilidad compartida entre las autoridades de la Ciudad de México y las autoridades de la Procuraduría General de la República. Ninguna de las dos fiscalías, de ninguna de las dos procuradurías, investigaron las amenazas contra Digna, y eso la Comisión Interamericana lo reconoce como una omisión, porque probablemente algunas de las personas que los habían amenazado pudieron estar involucradas en su muerte. Lamentablemente, como nunca se investigó, pues es uno de los temas graves de las irregularidades en las investigaciones. Se abre la oportunidad de reconocer también que en el espectro de personas defensoras de derechos humanos en México sigue habiendo ciertos patrones, sigue habiendo ciertos no solo riesgos para las personas defensoras de derechos humanos, sino que algunas de esas violaciones que se cometieron hace 20 años se siguen cometiendo hoy en día. Mi compañera, la abogada Carla Michel, hará referencia sobre algunas de estas réplicas o algunas repeticiones que se siguen cometiendo desde hace, pues prácticamente sistemáticamente desde hace 20 años hasta la fecha, sobre estas irregularidades en las investigaciones de casos de personas defensoras de los derechos humanos. Digna Ochoa era una defensora de derechos humanos reconocida internacionalmente con premios a nivel nacional, a nivel internacional. Tenía un reconocimiento no solo por su trabajo, sino por su persona, por su condición humana, y sin embargo durante prácticamente 2 años las autoridades de la Procuraduría del Distrito Federal se encargaron de construir una imagen de Digna como una persona afectada, una persona trastornada, una persona incluso violenta, una persona que buscaba la muerte en la defensa de los derechos humanos, y lo dice en varios de sus dictámenes. Y por eso nos parece no solo importante recuperar esta memoria, recuperar la trayectoria de Digna, la imagen de Digna, recuperar lo que fue en ese momento la investigación, traerlo a colación, compartir públicamente algunos de los dictámenes, algunas de las informaciones que se tienen y que en ese momento no se pudieron hacer públicas por completo, precisamente porque la investigación estaba todavía sujeta a un proceso legal. Hoy, ya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchos de esos documentos pueden ser de acceso público.
Se puede conocer cuáles fueron los razonamientos de la Procuraduría en ese momento para concluir la tesis del suicidio, y eso nosotros creemos que es importante, insisto, con miras a poder alcanzar la justicia, pero sobre todo con miras a conocer la verdad. Uno de los graves problemas que ha tenido que enfrentar la familia Ochoa y Plácido durante estos 19 años es el desconocimiento de la verdad. No se sabe qué pasó ese 19 de octubre de 2001 en el departamento de Zacatecas 31 en la colonia Roma. No se sabe qué pasó a ciencia cierta, por qué privaron de la vida a Digna, quién estaba interesado en privar de la vida a Digna, quiénes participaron de manera activa, quiénes fueron los autores intelectuales, quienes participaron de manera omisiva, quienes permitieron que se cometiera este crimen. Y bueno, creo que este caso, ahora que llega ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representa también una oportunidad para que el gobierno mexicano, este gobierno mexicano de la 4T, pues mande un mensaje también de distanciamiento con anteriores prácticas que se siguieron en el sistema interamericano, donde reconozca que hubo errores, donde reconozca que se pueden corregir esos errores y que se abra una puerta, un nicho de oportunidad para aspectos sustantivos en procuración de justicia, para aspectos que tienen que ver con la investigación de los asesinatos de las personas defensoras de derechos humanos, con los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos. Y bueno, este caso se relaciona, insisto, con otros muchos casos de personas defensoras de derechos humanos asesinadas a lo largo de estos años. Justo hace 10 años fueron asesinadas nuestras compañeras Betty Cariño y Yuri Yacola en Oaxaca, 2 defensores de derechos humanos. Su caso sigue en la impunidad. Estamos por presentar el caso también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justo 10 años de impunidad. Estamos acompañando casos como el de Samir Flores, asesinado hace un año, justo se acaba de cumplir el primer aniversario, y estos patrones de impunidad en la investigación de los casos de personas defensoras de derechos humanos siguen estando presentes en México. Para nosotros como Grupo de Acción es importante, no solo el caso por lo que representa, la historia, la posibilidad de acceder a la verdad y a la justicia, sino porque también para la familia es un gran logro el poder llegar a estas instancias y el poder que una instancia internacional reconozca pues, la lucha que ha dado durante todos estos años, ¿no? Yo le voy a ceder la palabra a Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna, quien además ha sido el principal impulsor y el principal motor de toda la investigación, de todo este proceso a lo largo de estos años por parte de la familia, es el representante de la familia y quien, bueno, ha estado dando la batalla durante todos estos años en compañía de diferentes grupos de abogados y los últimos 10 años ya en compañía de nosotros como Grupo de Acción. Jesús, por favor. Gracias, David. Buenas tardes a todos. Ciertamente lo que dice David, él me ha venido acompañando del 2002, principios del 2002, y toma ya el caso prácticamente hace aproximadamente 8 años junto con Carla Michel, a quienes les agradezco, antes que nada, su apoyo incondicional, ya que pues prácticamente al no tener recursos la familia Ochoa y Plácido, ellos nos han hecho el favor, ¿sí? De proseguir el caso a nivel internacional, en este caso en la Comisión Interamericana. David y Carla, muchas gracias. Pues para nosotros ha sido una lucha muy difícil. Los primeros 8 años era enfrentarse prácticamente no nada más al asesino, sino fue enfrentarse a la propia Procuraduría Capitalina. Pasaron varios fiscales, los cuales el primero, el licenciado Álvaro García Corcuera, estaba ante un homicidio, una ejecución, un asesinato. Pero a mediados de diciembre del 2001 es cambiado y en su lugar entra Renato Sales Heredia, el ex procurador del antisecuestros con el anterior gobierno federal. Y recuerdo muy bien que nos dijo en aquel entonces, estamos ante un caso similar de Ramos de la Ruta 100, y un caso parecido a caso Polus Canga. En ese momento, aunque sabíamos
sobre qué estaba platicando. De momento nosotros no nos acordamos de a qué se refería este señor, este fiscal encargado del caso Digna Ochoa. Pues prácticamente él ya estaba manejando desde ese momento el suicidio. Por eso precisamente a mediados de junio del 2002, nosotros le pedimos al gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces que fuera cambiado el fiscal, y en su lugar llegó Margarita Guerra y Tejada, quien con más fervor vino a tratar de cuadrar el suicidio simulado. También pedimos su renuncia, aunque ella en este caso cerró el mismo en el 2003. Después lo toma José Antonio Pérez Bravo, ¿sí?, con quien pensábamos que las cosas iban a ser distintas, y no fue así. Siguió con la misma hipótesis del suicidio simulado. Afortunadamente tuvimos el acceso a todo el expediente, y vimos cómo muchos peritajes que fueron a modo de la fiscalía, pero hay peritajes que prácticamente dicen que Digna no era proclive al suicidio, ¿sí? Entonces, esos no son tomados en cuenta, sino en este caso los que a la fiscalía en su momento le interesaban. Ha sido un desgaste continuo de la familia, tanto en lo económico como en lo físico, en lo psicológico, ¿por qué no vamos a decirlo así? Ha habido algunas diferencias en la familia, ¿sí? Pero más que nada el objetivo sigue siendo el mismo: continuar con la exigencia de justicia en el caso Digna Ochoa. Y creo que hoy, en este momento, ¿sí?, con la postura y posición de la Comisión Interamericana y con la entrada de la Corte Interamericana, estamos ante la posibilidad de que en su momento, en un ordenamiento o acuerdo que haga la misma y que emita al gobierno mexicano, estemos en posibilidad de aportar nuevas pruebas en donde demostramos prácticamente, aunque se demostraron con los peritajes, con los 4 peritajes, el medicina forense, criminalística, química forense y el proceso de exhumación del cadáver. Los presentó prácticamente la familia, cosa que se nos negaba hasta el 2005. El 24 de febrero del 2005, el tribunal colegiado acordó que la Procuraduría recibiera nuestros peritajes ofrecidos desde el 2003. Fue así como son aceptados, mas no tomados en cuenta en su determinación final. Siguieron en su posición de suicidio simulado, ¿sí? Entonces, pues nosotros hemos continuado como familia, hemos continuado y esperado estos 19 años prácticamente el acceso a la justicia, y el día de hoy estamos ante la posibilidad inminente, vuelvo a repetir, de en debido momento ofrecer las pruebas, en este caso que pues por ahí guardamos con mucho celo, para presentarla ante la autoridad competente, y en este caso pues que investigue sobre un probable asesino, que para nosotros, lo he dicho en varias ocasiones, no fue más que un crimen de Estado. Y creo que eso en su momento ustedes van a corroborar, ¿sí? Y vamos a demostrar de manera fehaciente, ¿sí? Entonces, pues les agradecemos, yo a nombre de mi familia, que por cierto quiero comentarles, tanto mi hermano, que era abogado, que también estaba al pendiente del asunto, ya tiene 2 años de muerto,
Mi mamá acaba de cumplir también 2 años de muerto, ahorita el día 24, precisamente ayer, cumplió 2 años de muerto también, ella con la esperanza siempre de saber la verdad sobre el crimen de su hija, de mi hermana, de Digna Ochoa, ¿sí? Mi padre postrado en su cama ya el día de hoy, también esperando que se dé con la verdad, que se conozca la verdad y que se haga justicia en el caso de mi hermana, en el caso de Digna Ochoa, ¿sí? Es cuanto le podría comentar al respecto. Sí, Carla. Pues muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo ha sido el procedimiento ante el sistema interamericano? Bueno, primero mencionar que el caso de Digna Ochoa es uno de los pocos casos que ante el sistema interamericano la comisión actuó de manera oficiosa. Un día después prácticamente del asesinato de la abogada, la Comisión Interamericana abrió una petición de oficio donde comenzó a documentar las violaciones a los derechos humanos, empezó a documentar también cuál había sido la actuación o cuál era la actuación en ese momento por parte de las autoridades encargadas de Procuración de Justicia de la Ciudad de México en el esclarecimiento del caso. Finalmente tuvieron que pasar varios años para que la Comisión Interamericana se pronunciara. Esto es importante señalarlo porque, a diferencia de otros casos donde hay una inactividad por parte de las autoridades investigadoras, la propia Comisión Interamericana reconoce que no es el caso del asesinato de la abogada. La Comisión Interamericana señala que hay una sobreinvestigación por parte de la Procuraduría General de Justicia. Son más de 50,000 fojas, lo que integra el expediente, la averiguación previa del caso. Se han realizado más de 269 peritajes sobre el mismo, pero a pesar, digamos, de esta sobreinvestigación, la Comisión Interamericana logró identificar y logró detectar violaciones al debido proceso legal. Finalmente, muchas de las actuaciones realizadas por parte de la Procuraduría en su momento de Justicia de la Ciudad de México, hoy Fiscalía General de Justicia, no fueron tendientes a encontrar la verdad, a esclarecer los hechos. Hubo líneas de investigación que eran muy importantes que no fueron agotadas, entre ellas la relacionada con Guerrero, es decir, qué tanto fue el involucramiento en el asesinato de la abogada de uno de los caciques de Rogaciano Alba, qué tanto estuvieron involucrados personal del ejército, es decir, todas esas líneas de investigación que eran fundamentales en este caso no fueron investigadas, no fueron agotadas adecuadamente por parte del Estado mexicano. Una de las fallas estructurales que identificó la Comisión Interamericana es la falta de mecanismos de protección a víctimas y testigos. Muchas de las personas que lograron declarar en la investigación ante la Procuraduría pudieron haber estado coaccionadas, y eso es parte de lo que también señala en su informe la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Queremos mencionar que sobre este informe, que en principio es de carácter confidencial, que fue emitido en mayo del año pasado, de 2019, y que fue notificado a las partes, esto quiere decir a quienes representamos a la familia y al Estado mexicano, también quiero mencionar que este caso lo acompañamos tanto el Grupo de Acción por los Derechos Humanos en coordinación con el Centro de Justicia para el Derecho Internacional, CEGIL, que es una de las organizaciones más importantes que litiga ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Este informe fue notificado al Estado mexicano el año pasado. El Estado mexicano no ha presentado información. Lo que sabemos es que el Estado mexicano está en disposición de abrir nuevamente la investigación sobre el caso, precisamente para lograr esclarecer los hechos y llegar a la verdad. ¿Qué hemos argumentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la representación de las víctimas? Bueno, primero, que el caso de Digna Ochoa no es un caso aislado, no es un caso esporádico, que ya en los años 90 y por supuesto para el 2001 ya había un contexto de violaciones graves en contra de las personas defensoras, había un clima de hostigamiento por parte principalmente de las autoridades encargadas de la seguridad y de la procuración de justicia, quienes estaban amedrentando y hostigando a personas defensoras de derechos humanos.
De esto también da cuenta la propia Comisión Interamericana, quien refiere una serie de denuncias previas que en el caso particular de la abogada Digna Ochoa también constan en la propia investigación, varias denuncias que no habían sido y que no fueron investigadas adecuadamente en su momento. Pero esta situación que ya prevalecía para el 2001 continúa, y eso es parte también de lo que estamos señalando ya ante la Corte Interamericana. Esta situación de violaciones graves y sistemáticas en contra de quienes ejercemos la defensa de los derechos humanos no solamente no se ha frenado, sino que continúa y, debemos de decir, se ha recrudecido. Estas agresiones y amenazas, cuando son denunciadas, también continúa este mismo patrón de falta de investigación adecuada por parte de las autoridades mexicanas. No importa si ocurren en la Ciudad de México, si ocurren en cualquier otro estado de la República, y debemos de mencionar, esta labor que realizan las personas defensoras también es realizada por periodistas y que igualmente tienen el mismo efecto, sin investigación, y sin sanción evidentemente de los responsables, que muchos están ligados al poder público. También estamos señalando que el homicidio de la abogada Digna Ochoa permanece impune, a pesar de esos más de 269 peritajes elaborados por la Procuraduría en su momento, a pesar de esas más de 50,000 fojas de las cuales se integra todo el expediente, pues la mayoría es información que realmente no tiene sustancia y que nunca estuvo buscando la verdad de los hechos. Es decir, que esa investigación realizada por parte de las autoridades mexicanas no cumple con los estándares de debida diligencia en la investigación de este tipo de crímenes. Como ya ha señalado Jesús, nosotras tenemos muchos elementos para señalar que este caso, el caso de Digna Ochoa, el asesinato de Digna Ochoa, fue un crimen de Estado. Y como muchos crímenes de Estado, la impunidad forma parte en sí mismo de ese crimen. La impunidad forma parte, el ocultamiento de los hechos, el no buscar la verdad, forma parte también en sí mismo de ese crimen. Al no haberse agotado exhaustivamente las líneas de investigación, lo que se busca es proteger a los responsables. Por ello, lo que nosotras decimos es que la investigación realizada por parte, en su momento, de la Procuraduría General de Justicia no fue tendiente a buscar la verdad, sino más bien a ocultarla. Y, de paso, a criminalizar a la abogada Digna Ochoa. Como ya ha mencionado Jesús y en su momento David, hubo muchas acciones realizadas por parte de la Procuraduría para desprestigiar la labor de la abogada Digna Ochoa. Precisamente recordábamos que en estas fechas, precisamente el 8 de marzo del año 2012, Renato Sales, de 2002, el entonces subprocurador de Justicia, Renato Sales, informaba en la Comisión Interamericana que una de las hipótesis que se estaban en ese momento analizando era el suicidio de la abogada. Esta información que dio ante la Comisión Interamericana en una audiencia cerrada fue filtrada, también como sigue siendo una práctica muy actual por parte de muchas fiscalías, fue filtrada a algunos medios de comunicación y durante varios meses, a través de filtraciones desde la Procuraduría General de Justicia, se comenzó a construir esta idea del suicidio. Esto es muy importante señalarlo porque esta información que en su momento fue filtrada a algunos medios de comunicación, que básicamente siguen siendo los mismos sobre los cuales se está filtrando la información de muchos casos de investigación de asesinatos y demás, no tenía ningún soporte en las investigaciones. Hasta marzo de 2002 no había ningún peritaje que sostuviera la hipótesis del suicidio. Esos peritajes fueron realizados prácticamente hasta el año 2003, finales de 2002, principios de 2003, y son prácticamente los que van confirmando esa hipótesis del suicidio. Eso es parte también de lo que queremos denunciar y lo que estamos señalando en este escrito que presentamos ya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas desde la representación de las víctimas, donde estamos señalando este tipo de violaciones, estas prácticas que permanecen
hasta el día de hoy de filtración de información, de ir construyendo una narrativa en los medios de comunicación sin que necesariamente o sin que tenga ningún soporte en las investigaciones o en los propios peritajes. También estamos señalando y denunciando la falta de mecanismos para la protección de víctimas y testigos. Muchos de los testigos claves durante el proceso, en el caso de Digna, fueron asesinados, se encuentran desaparecidos y nunca pudieron declarar ante la autoridad. Esa falta de mecanismos de protección a testigos y a víctimas, pero principalmente a testigos clave, pues es una falencia que existe en todo el sistema jurídico mexicano. En México no contamos con ningún tipo de mecanismos de protección a testigos y a víctimas hasta la fecha. Y por supuesto también estamos señalando la estigmatización que hay a partir de una serie de estereotipos de género que se construyen a partir de las propias periciales, principalmente en psicología. Algo que vamos a colocar y que ya hemos colocado a través del escrito, pero en su momento, en el momento en que se realiza la audiencia, vamos a colocar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son estos sesgos de género en las investigaciones de los casos de personas defensoras, particularmente de mujeres defensoras. La investigación realizada por la Procuraduría en su momento contiene una serie de peritajes elaborados, entre comillas, desde una perspectiva científica, donde básicamente se hace uso de estos estereotipos de género precisamente para ir construyendo esta idea de falta de salud mental por parte de la abogada Digna Ochoa, que eso fue una de las herramientas que utilizó la Procuraduría para ir construyendo esta verdad del suicidio. Decirlo con toda claridad, la Procuraduría no solamente trató de acreditar que la abogada Digna Ochoa se había suicidado, sino lo que estableció a través de su investigación es que ella se había suicidado, pero que había fabricado una escena de crimen para aparentar un homicidio y de esta manera, pues, perjudicar a las autoridades. Así de absurdo. Por eso también mencionarles que hemos iniciado en estos días una campaña a través de redes donde pues decimos quién sí era la abogada Digna Ochoa y no la persona que trató de construir la Procuraduría con una personalidad que era capaz de poner en jaque a las autoridades a tal punto que llevarla a fabricar su propio homicidio. Este caso también va a ser muy importante y es parte de lo que estamos buscando ante la Corte. Recordemos que este va a ser prácticamente el 10º caso mexicano ante este tribunal internacional. Y lo que estamos buscando es que la Corte Interamericana se pueda pronunciar, pueda desarrollar estándares a través de su jurisprudencia de cómo se tienen que realizar las investigaciones de los crímenes cometidos en contra de las personas defensoras de derechos humanos, pero particularmente de las mujeres defensoras de derechos humanos. Que la Corte Interamericana se pronuncie sobre el uso de los estereotipos de género en las investigaciones de las personas defensoras de derechos humanos, particularmente de las mujeres. Que la Corte Interamericana se pronuncie sobre el derecho a defender derechos. Sabemos que uno de los grupos que está en constante jaque por parte de los gobiernos, no solamente de México, sino de toda la región, son principalmente quienes estamos en la defensa de los derechos humanos. Queremos que la Corte Interamericana se pronuncie y obligue al Estado mexicano a generar mecanismos eficientes y eficaces de protección a víctimas y testigos, que se pronuncie también sobre la importancia que tiene la incorporación de la perspectiva de género en la labor pericial, no solamente en la labor de investigación, que eso ya lo ha desarrollado en otras jurisprudencias, en otros casos, como fue en su momento el caso de Campo Algodonero, pero un tema que hasta el momento ha sido inexplorado es precisamente la perspectiva de género en la labor de los peritajes, no solamente criminalística, sino también en psicología forense, etc. Y también que la Corte se pronuncie sobre la obligación que tiene el Estado de garantizar la participación activa de las víctimas en la investigación. Esto incluye pues, que se nos permita
ofertar pruebas independientemente del Ministerio Público, independientemente de los servicios periciales de las instituciones, precisamente para que eso pueda ir siendo parte de la teoría del caso que eventualmente lleve a la judicialización de los casos. Eso es lo que estamos buscando ante la Corte Interamericana. Creemos que este caso va a ser muy importante no solamente para la familia Ochoa, que tiene, como ya lo he mencionado, prácticamente 19 años en la búsqueda de justicia, va a ser muy importante para las personas defensoras de derechos humanos en México y, por supuesto, va a ser muy importante también en términos de los estándares, en términos de los criterios que se puedan fijar para mejorar la investigación, particularmente en los crímenes cometidos contra mujeres defensoras de derechos humanos. Solo justo agregaría un tema que le habíamos pedido a Jesús que nos compartiera y que no lo compartió, pero la importancia que tiene el informe de la Comisión Interamericana y el que ahora esté sujeto al juicio de la Corte Interamericana es el reconocimiento de que como familia se tenía la razón desde el primer momento. El reconocimiento de que no había elementos para concluir que Digna se había suicidado, de que no se tenía ninguna prueba científica para concluir que Digna se había suicidado y de que la investigación se tenía que mantener abierta. El informe de fondo reconoce, el informe de fondo de la Comisión Interamericana reconoce que no se podía llegar a ninguna conclusión y que la investigación tiene que reabrirse. Eso es simbólicamente quizá un triunfo para la familia, es un triunfo simbólico, pero es un triunfo que reconoce también 18 años, 19 años de lucha, de tenacidad, de no claudicar frente a las posiciones de las autoridades. Ese reconocimiento que hace la Comisión Interamericana es un reconocimiento también a la lucha de la familia y de quienes hemos estado acompañando durante todos estos años esa exigencia de justicia. ¿Preguntas, no? Ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Alguien quisiera realizar alguna? Sí, yo les quisiera preguntar, ahora qué sigue con este gobierno, es decir, si no entiendo mal, ustedes mencionaron que hay cierta disposición para reabrir el caso, no sé si reformular las investigaciones. ¿Con quién han platicado? ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido? Eso por un lado. Y por el otro, ustedes mencionaron el tema de las agresiones contra testigos. ¿Nos pueden recordar, por favor, cuántos testigos fueron asesinados o desaparecidos, por favor? Sobre la parte de los testigos, hay un testigo asesinado en Guerrero y una testiga desaparecida también en Guerrero. Es decir, y los militares que tuvieron algún involucramiento, incluso que declararon en la investigación, 2 de ellos también están asesinados. Es decir, cuando menos de la investigación hay 3 personas asesinadas y 1 persona desaparecida que participaron en la investigación como testigos. Una de ellas, Eva Larcón, que está desaparecida desde el año 2011 también, fue quien invitó a Digna Ochoa a Petatlán. El último viaje que realiza Digna con Harald Himming, un investigador, defensor de derechos humanos alemán, que fue muy importante, ese último viaje que realizó Digna el 1 y 2 de octubre del 2001, o sea, 2 semanas antes de su asesinato, esa invitación, el acompañamiento a las comunidades lo hizo una compañera que se llama Eva Larcón y que hoy se encuentra desaparecida. Otro de las personas que participaron en la investigación, Cruz, se me va ahorita el nombre, ahorita se les paso el dato, fue asesinado, él vino a presentar su testimonio en el 2007, 2008 y en el 2010 fue asesinado. Ahorita les paso el nombre, Javier Torres Cruz, fue asesinado. Y 2 de los militares que fueron entrevistados también en ese momento, después se supo que por circunstancias diversas perdieron la vida también militares de Guerrero. Ese es un tema importante justo porque nosotros decíamos al transcurso del tiempo, al no tener una investigación suficientemente consolidada, científicamente probada, todos esos testimonios se van perdiendo en el tiempo, ¿no? Y sobre todo por no tener un mecanismo de protección para las personas testigos.
Y sobre el tema aquí con quien hemos podido establecer, hemos tenido pláticas con gente de la Procuraduría, de la Fiscalía de la Ciudad de México. No hemos tenido pláticas con gente del gobierno federal, hemos tenido pláticas con la gente de la Fiscalía de la Ciudad de México. La gente de la Fiscalía se ha mostrado dispuesta a reabrir las investigaciones, se ha mostrado dispuesta incluso a redirigir algunas de las líneas de investigación que se quedaron pendientes. Esa es, digamos, una posición, no, podríamos decir hasta cierto modo de carácter informal, porque no se han establecido las reuniones formales con el gobierno federal, pero de manera informal hemos tenido contacto con gente de la Fiscalía de la Ciudad de México, y esa es la posición que nos han mostrado, ¿no? Que hay disposición de poder avanzar sobre el tema que a ellos les compete, que es el tema de la investigación. Gracias. Buenas tardes, Nora Bucio, MBS Noticias. Sobre esta determinación de reabrir el caso, la pregunta es, ¿qué tan confiable puede resultar qué tan confiable puede ser el resultado de esta investigación? Si estamos hablando que los principales testigos están desaparecidos o ya los asesinaron, ¿existe evidencia todavía documental de lo que pudiera haber pasado, las declaraciones, en fin? ¿Hay algo que todavía sirva o habrá que empezar de cero y confiar en que desde esta administración tampoco se proteja al presunto o presuntos responsables? Gracias. Por eso nos parece muy importante el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero mencionar que durante todo el trámite ante la Comisión y ahora ante la Corte, siempre existe la posibilidad de llegar a una solución amistosa. Para la familia, cuando se les planteó esta posibilidad, en todo momento han respondido de forma contundente, no a una solución amistosa. No a una solución amistosa porque lo que buscamos es precisamente que la obligación de reabrir este caso surja de un pronunciamiento internacional. Es decir, se realiza una especie de efecto boomerang donde a partir de la resolución de la Corte Interamericana, de una sentencia de la Corte Interamericana, que por su naturaleza es obligatoria, pues el Estado mexicano, en este caso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se vea en este cumplimiento de reabrir esta investigación y obviamente también a partir de ciertos estándares que tiene que fijar el Tribunal Internacional. Entonces, por eso estamos todavía en esta etapa donde no se está reabriendo la investigación en la Fiscalía, sino estamos en espera de que la Corte Interamericana emita ese pronunciamiento. Decir que por lo menos de manera, digamos, preliminar, el Estado mexicano ha dicho no estamos en contra, por lo menos de manera extraoficial, ha dicho no estamos en contra de que se reabra la investigación. Y eso es una buena señal. Las complicaciones son obvias por el tiempo, ¿no? Las personas, los testimonios, digo, es obvio, 19 años después es complicado la temporalidad, pero esos son, digamos, el primer tema es abrir la investigación, querer reabrir la investigación, querer realmente investigar, y el segundo, que no es menor, el problema es ver qué testimonios se pueden encontrar todavía, ¿no? Qué datos se pueden encontrar las personas. Ese es el segundo paso, pero el primero es de la obligación que tengan de reabrir la investigación. ¿Alguna otra pregunta más al respecto? Si no hay más preguntas, iríamos cerrando. Si hay algún comentario que agregar más, adelante. Sí, simplemente nada más compartirles un poco para que nos puedan, digamos, cuando se explique también la propia campaña, es imágenes de Digna Ochoa en su trabajo profesional, recibiendo premios, con personalidades, ¿no? Y este cuadrito que está aquí abajo a la derecha es en donde la Fiscalía, la Procuraduría, cómo describe a Digna Ochoa para justificar el suicidio. Esa es una descripción, pues, manipulada, una descripción falsa sobre cómo era Digna Ochoa, ¿no? Y entonces, así, por ejemplo, en esta foto está recibiendo el Premio Internacional de Amnistía Internacional, creo que fue en el 99, 2000, en el año 2000, es que dice 2002, sí, pero en 2002 ya estaba asesinado. Ajá, en el 2000, en el Premio de Amnistía Internacional, recibiendo el premio, ¿no? Y sobre la defensa de derechos humanos, regrésale, la Procuraduría dice, ella ha sublimado su propia agresividad en la defensa de los derechos humanos. Es decir, mientras frente al mundo se presenta, la reconocen como una de las defensoras más destacadas a nivel internacional, ¿no? Recibiendo este premio, la Procuraduría dice que ella era agresiva, es decir,
cómo altera la realidad para construir esta hipótesis que hemos dicho sobre el suicidio, sobre el falso suicidio, que además, insisto, la Comisión Interamericana ya reconoció que no había elementos para que la Procuraduría pudiera determinar que Digna se había suicidado, ¿no? Esa es parte de la campaña, está en nuestras redes, Facebook, Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y en Twitter es @acción_DH, para que nos puedan seguir y compartir. Este es el inicio de una campaña, vamos a tener una campaña mucho más amplia, pero este es el inicio con el que queríamos arrancar. Gracias, gracias a todas y a todos. Jesús, gracias. Muchas gracias. Sí.